Shalom, amados. A continuación, los comentarios de la parashá número 21, Ki Tisa, significa cuando hagas un censo. Está comprendida por Éxodo desde capítulo 30, versículo 11, a capítulo 34, versículo 35, y por la Haftará, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 39. Éxodo 30, versículos 11 al 12, dice: Y habló el Señor a Moisés diciendo: Cuando formares el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, entonces cada uno de ellos pagará el rescate de su vida al Señor. Se ha asentado que ninguna bendición de arriba puede descansar sobre nada que es contado. Entonces cabe preguntar: ¿por qué los israelitas fueron contados, como leemos en este versículo? La verdad es que se obtenía de ellos una expiación y un rescate, y el recuento no comenzó hasta que el todo de este rescate fue reunido y comprobado. Más aún, primero los israelitas fueron bendecidos, luego contados, y luego de nuevo bendecidos. Merced a esta doble bendición, no hubo entre ellos plaga cuando fueron numerados. ¿Y por qué ha de venir una plaga cuando el pueblo no es numerado? Porque la bendición no descansa sobre lo que es numerado, y tan pronto que el poder de la bendición ha partido, el otro lado toma posesión y es capaz de hacer daño. Por eso se toma un rescate para que el recuento se aplique a este y no al pueblo mismo. Rabí Yosé dijo: ¿por cuánto tiempo continuarán estos cultos paganos? Seguramente la falsedad no tiene pies sobre los cuales pararse. Rabí Hillá respondió: está escrito, el labio de la verdad será establecido por siempre, pero una lengua mentirosa solo dura un momento. Proverbios 12, 19. Y bien, si los objetos del culto de los hombres fueron ellos mismos falsos, sería como tú dices, pero en realidad la luz y el esplendor que vemos son verdad. Las estrellas arriba en el firmamento son verdad, porque los hombres en su necedad y falta de sentido erróneamente toman estas cosas por Dios y las llaman así. Destruirá Dios su propia obra. Pero en el tiempo que será la era mesiánica, no serán destruidos ni las estrellas ni el sol, sino quienes persisten en el culto de ellos. Y esto es lo que en realidad implica el versículo: los labios de la verdad serán establecidos por siempre. Y esto se refiere a Israel, que es el labio de la verdad, en cuanto proclama: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. La esencia misma de la verdad, y la Shema concluye con las palabras: yo, el Señor vuestro Dios, soy verdad. Podemos traducir la segunda mitad del versículo 1 como una lengua mentirosa. Es solo por un momento, sino más literalmente: hasta que yo, Israel, encontraré descanso de mi pesada carga. Porque en el tiempo por venir será destruida la lengua mentirosa que llama Dios a esa cosa que no es Dios. Pero de Israel está escrito: pueblo que formé para mí, para que cuenten mis alabanzas. Isaías 43, 21. Recuerdo que una vez, caminando con Rabí Eleazar, encontramos en el camino a un gentil digno. Él le dijo a Eleazar: ¿conoces bien las sagradas escrituras judías? Rabí Eleazar respondió: sí conozco. El gentil prosiguió: ¿no decís que vuestra fe es verdad y también vuestras escrituras, mientras que nuestra fe es una mentira y también nuestra escritura es por siempre? Pero una lengua mentirosa solo es por un momento. Y bien, nosotros fuimos establecidos en nuestro reino desde tiempos antiguos, y Él ha permanecido con nosotros durante generación tras generación y está establecido por siempre. Mientras que vuestro reino fue de vida corta y pronto desapareció.
y en vosotros se han cumplido las palabras. La lengua mentirosa solo es por un momento. Entonces Rabí Eleazar le dijo: veo que eres bien versado en la Santa Escritura. Una maldita luz sobre ti. Si estuviera escrito, ha sido establecido, tendrías razón. Pero dice, será establecido, lo que significa que en el futuro la verdad será establecida, aunque ahora no se haya establecida. Al presente, el labio de mentira está erguido y el labio de la verdad está postrado, pero en el futuro la verdad se erguirá y florecerá de en medio de la tierra. El gentil le dijo: tienes efectivamente razón, y bendito es el pueblo que posee la verdad y la escritura de ella. Supe después que se había hecho judío. Luego siguieron camino hasta que llegaron a un campo donde se detuvieron para orar. Después exclamaron: desde ahora unámonos con la Shejina y mientras caminamos discurramos sobre la Torá. Rabí Yosé comenzó entonces citando el versículo siguiente: he aquí que serán avergonzados y confundidos todos los que se airan contra ti. Isaías 41:11. Dijo: el Santo bendito sea, hará que en el tiempo venidero ocurran todas las buenas cosas que él prometió a Israel por boca de los verdaderos profetas, y en la esperanza de las cuales Israel fue capaz de sufrir, tanto en el exilio. Porque si no fuera por esas gloriosas promesas que los israelitas ven escritas en las escrituras y que esperan tan ansiosamente, no habrían tenido fuerza para soportar los rigores del exilio. Pero tal como están las cosas, ellos reparan las casas de estudio, abren los libros sagrados y leen en ellos sobre todas las buenas cosas que el Santo les ha prometido, y están confortados en su exilio. Pero las otras naciones se burlan de ellos y los insultan diciendo: ¿dónde está vuestro Dios? ¿Dónde están todas esas buenas cosas que declaráis os están prometidas y por las que todas las naciones del mundo serán avergonzadas y confundidas delante vuestro? Así está escrito: oíd la palabra del Señor, los que tembláis ante su palabra, vuestros hermanos que os odian, que os arrojan correos impuros a causa de mi nombre, dicen: se ha glorificado el Señor para que podamos ver vuestra alegría, mas ellos serán avergonzados. Isaías 66:5. Los que tembláis ante su palabra son los que han soportado mucho mal y muchos reproches, uno tras otro, como está escrito: hemos oído una voz de temblar de temor y no de paz. Jeremías 30:5. Vuestros hermanos que os odian son los hijos de Esaú, los que os arrojan como impuros, como está dicho. Clamaron a ellos: apartaos, son inmundos. Lamentaciones 4:15. Porque ningún pueblo en el mundo desprecia a Israel tan manifiestamente, escupiéndole en el rostro con desdén, como lo hacen los hijos de Edom, que les dicen: sois todos impuros como una mujer en menstruación. Por consideración a mi nombre sea glorificado el Señor. Ellos dicen: somos hijos del Dios viviente y su nombre es glorificado en nosotros. Reinamos sobre el mundo por causa de quien es llamado grande, como está dicho: Esaú, su hijo mayor. Génesis 27:15. Y Dios también es llamado grande. Salmos 111:3. Mientras vosotros sois los más pequeños de todos. Jacob, su hijo menor. Génesis 27:15. ¿A dónde entonces está vuestro Dios? ¿Dónde están todas esas buenas cosas que habrían de hacer que os envidiaran todas las otras naciones? Nos agradaría ver ese gozo de que os jactáis diciendo: ellos serán avergonzados. Está escrito: cuando te vieres en angustia y te sobrevinieren todas estas cosas en los postreros días. Deuteronomio 4:30. El gran amor que el Santo ha otorgado a Israel se puede ilustrar con la palabra siguiente: un rey
tenía un único hijo a quien quería amorosamente, y como lo quería confió a la reina todo el cuidado de su crianza y su instrucción en la manera recta de la vida. Con el correr del tiempo, el hijo cometió algún desarreglo que ofendió a su padre. El rey lo castigó y luego lo perdonó. Pero he aquí que el príncipe ofendió de nuevo y esta vez el rey se encolerizó mucho y lo expulsó en desgracia del palacio. El joven partió, pero en vez de comenzar una nueva vida y adoptar la senda de la virtud, de modo que su padre, al saber de su empeño, pudiera desear su retorno, se dijo a sí mismo: como estoy fuera del palacio de mi padre, puedo conducirme como me place. Y fue y se asoció con rameras y se contaminó con ellas y siempre estaba en compañía de ellas. La reina, su madre, averiguaba acerca de él cada día, de modo que conocía sus actos diariamente, incluyendo su asociación con rameras, y ella lloró amargamente y se afligió por su hijo. Un día el rey entró en la cámara de ella y la encontró llorando. Él le preguntó: ¿por qué lloras? Ella respondió: ¿podría yo no llorar cuando nuestro hijo está fuera del palacio del rey y se junta con rameras? Dijo el rey: por consideración a ti dejaré que regrese, pero tú debes ser responsable por él. Ella contestó: lo seré. El rey dijo: siendo así, no debemos buscarlo de día públicamente, pues sería un deshonor para nosotros visitar lupanares en busca de él. Si él no se hubiera degradado tan manifiestamente, yo habría ido a buscarlo con gran pompa, al frente de todo mi ejército, con trompetas y cantos de gozo por nuestra reconciliación, con una guardia especial para escoltarlo a su derecha y a su izquierda, de modo que todo el mundo se llenara de temor y conociera que él es el hijo del rey. Pero altera que él ha manchado mi honor. Debe volver secretamente, de modo que nadie sepa de ello. Así el príncipe fue traído de vuelta al palacio privadamente y el rey lo entregó a su madre. Después de un tiempo, él volvió a conducirse mal. ¿Qué hizo entonces el rey? Arrojó del palacio juntos a madre e hijo, diciendo: debéis juntos ser expulsados y salir y sufrir el exilio y el castigo, porque yo sé en mi corazón que cuando sufriréis juntos, mi hijo realmente se arrepentirá. De manera similar, los israelitas son hijos del Rey Santo que los dejó ir en cautiverio a Egipto. ¿Podrías decir que en ese tiempo ellos no habían pecado? La respuesta sería que la que el santo había decretado, Abraham, entre las piedras del sacrificio había de cumplirse. Génesis 15 del 6 al 21. Y también la pregunta de Abraham: ¿mediante qué sabré que la heredaré? Génesis 5:8. Fue una causa del destierro de Israel a Egipto. Sin embargo, hasta que salieron de Egipto, no fueron aún una nación y no aparecieron a una luz adecuada. Está escrito: así como la rosa entre espinos, así es mi amor entre las hijas. Cantar de los Cantares 2:2. El santo deseó modelar a Israel según la pauta celestial, de modo que hubiera una rosa sobre la tierra como la hay en el cielo. Y bien, la rosa que expide un aroma suave y es conspicua entre las otras rosas es la que crece entre espinos. Tal es la naturaleza de las rosas. Por eso, él plantó rosales en número de 70 parejas, cada una consistente de varón y hembra, es decir, las 70 almas descendientes de Jacob, y los colocó a todos entre los espinos. Y estos espinos, tan pronto como las rosas estuvieron entre ellos, produjeron ramas y hojas, y rigieron sobre el mundo. Cuando el santo vino para arrancar la rosa de entre los espinos, estos se secaron y perdieron valor. Cuando él fue a recoger esta rosa,
es decir, para sacar de Egipto a su primogénito, el rey vino con muchos ejércitos angelicales, con estandartes que se agitaban, y liberó a su primogénito de la servidumbre con muchos actos potentes, y lo trajo a su palacio, y allí residió por largo tiempo con el rey. Cuando pecó contra su padre, él lo reprendió y castigó, y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los entregaba en manos de saqueadores que los despojaban. Jueces 2:14. Y cuando pecó de nuevo y se rebeló contra su padre, fue arrojado de la casa del padre. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Vieron que habían sido arrojados a Babilonia, de modo que se volvieron atolondrados y se mezclaron libremente con las naciones paganas. Tomaron como esposas a mujeres extrañas y tuvieron de ellas hijos. A pesar de todo, la Madre Santa, la Shejinah, se interpuso por la causa de ellos y los protegió, porque Israel de tal modo se condujo mal. El santo dijo: que mi hijo salga de su residencia por sí mismo, porque se ha profanado. No cuadraría que yo fuera allí y lo sacara, yo mismo poniendo de manifiesto señales y maravillas como antes. Así retomaron de Babilonia solos y sin ayuda, sin señales y maravillas, sino en grupos separados pobremente, y retornaron en vergüenza al palacio del rey, y la Madre Santa fue responsable por ellos. Entonces, sin embargo, pecaron de nuevo. ¿Qué hizo el santo? Arrojó al hijo de su palacio, como había hecho la vez anterior, y junto con él arrojó la madre, y dijo: desde ahora la madre y su hijo sufrirán juntos muchas aflicciones, como está escrito: por vuestras transgresiones fue expulsada vuestra madre. Isaías 51. Y este es el significado de las palabras: cuando está en tribulación, y todas estas cosas han venido sobre ti en los días postreros. ¿Qué son los días postreros? Designa a la Madre Santa, Shejinah, con quien los hijos de Israel sufrieron juntos todas las tribulaciones del exilio. Y si solamente se arrepienten, un único sufrimiento o una sola aflicción serían considerados como equivalente a todos los sufrimientos que fueron decretados como su parte. Pero si no se arrepienten, habrán de permanecer en exilio hasta que el fin traiga el aniquilamiento completo a través de todas las generaciones, como nos ha dicho la lámpara santa, Rabí Simeón, citando las palabras: y si no fuere redimida dentro del palacio en un año entero, la casa que estuviere en ciudad entre apuros quedará establecida para siempre como propiedad de aquel que la compró a través de sus generaciones. Levítico 25:30. Entonces, ¿depende todo del arrepentimiento? Rabí Hillá dijo: efectivamente, tienes razón, y por eso el exilio se prolongó, pero el santo cumplirá todas sus promesas a ellos al fin de los días, como está escrito: y acontecerá que en los postreros días el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los demás montes, y será ensalzado sobre los collados, y afluirán a él todas las naciones. Isaías 2:2. Y bien, el pecado que los de afuera, la multitud mezclada, cometieron y en el que participó el pueblo santo, fue un pecado contra la Madre Santa, la Shejinah, porque ellos dijeron: levántate y haz para nosotros un Dios, Elohim. Éxodo 32:1. Elohim, la gloria de Israel, ella la que se posó sobre ellos como una madre sobre sus hijos. Este es el secreto que contienen las palabras. Ellos cambiaron su gloria en la similitud de un buey que come pasto. Salmos 106:20. He aquí verdaderamente que es la gloria de Israel, su madre. Por eso dice también: la gloria ha partido. Isaías 4:22. Porque fueron la causa de que la Shejinah
fuese con ellos al exilio. Ellos cambiaron su gloria. ¿Con qué? La similitud de un buey. Hay aquí un misterio. De en medio de los sedimentos del vino, los sedimentos del mal, emerge un acusador, el primer dañino, en la forma de un hombre que se acerca al santuario. Tan pronto como él pasa por allí y desea descender e imponer su mala voluntad sobre el mundo, ha de cubrirse con una vestidura. Entonces desciende con sus ejércitos. Y la primera vestidura con que se cubre es la forma de un buey. Por eso el primero de estos demonios acusadores es un buey. Él es uno de los 4 principales dañinos que descienden para traer miseria sobre el mundo. Todos los otros 3 dañinos pertenecen a y están bajo de este primer buey. ¿Cuál es la significación de que come pasto? Ya se ha explicado, pero su esencia es que estos malos principados no tienen parte en el residuo de pan o de las 7 clases de trigo. Por eso la madre no estaba allí y no habría cuadrado que ella estuviera allí, pero conociendo su amor y sus maneras compasivas, el padre dijo a Moisés: mi amado hijo, ambos coincidimos siempre en este designio. Esto me fue susurrado secretamente y, como os he dicho, no se ha de propagar ruidosamente afuera, pues los niños podrían ver el látigo listo para descargarse y estarían siempre temerosos y en temblor. Pero Dios y la Chejiná tienen un único designio y rigen de acuerdo al mismo plan. Éxodo 32:1 dice: y cuando el pueblo vio que Moisés se demoraba en bajar del monte. La palabra pueblo designa la multitud mezclada. ¿Y quién era la multitud mezclada? ¿Eran lidíes, etíopes o chipriotas? ¿No eran todos egipcios y no venían todos de Egipto? Si hubieran consistido de una mezcla de muchas naciones diferentes, no se hubiera empleado el verbo en plural, ascendieron, en vez del singular, ascendió. Éxodo 12:38. En realidad, la multitud mezclada consistió enteramente de un pueblo cuyos miembros todos hablaban una lengua, o sea, todos los hechiceros de Egipto y todos sus magos, como está escrito. Y los magos de Egipto hicieron también ellos de la misma manera con sus encantamientos. Éxodo 7:11. Porque ellos quedan de oponerse a las obras maravillosas del Santo, bendito sea. Cuando vieron las señales y las maravillas que Moisés llevó a cabo en Egipto, vinieron a Moisés para ser convertidos. El Santo le dijo a Moisés: no los recibas. Pero Moisés respondió: soberano del universo, ahora que ellos han visto tu poder, desean aceptar nuestra fe. Déjanos ver tu poder cada día y aprenderán que no hay Dios como tú. Y Moisés los aceptó. Entonces, ¿por qué se los llamó multitud mezclada? Porque consistían de todos los grados de los magos egipcios y a su cabeza estaban Janes y Jambres. Durante las horas del día estos brujos practican sus artes no santas y desde la puesta del sol al comienzo de la segunda mitad de la sexta hora hasta el comienzo de la segunda mitad de la hora novena hacen observaciones de los cielos. La mitad de la novena hora es la gran noche, Erev Rae, que también significa gran multitud, pero los magos menores no hacían así. Ellos hacían observación desde la mitad de la novena hora hasta medianoche. Los brujos principales empezaban al tiempo arriba mencionado porque los 995 grados comienzan entonces a merodear sobre las montañas de oscuridad y su espíritu se movía sobre todos esos magos en virtud de su artilugio. Y hacían todo lo que los últimos les requerían. De este modo, todos los egipcios tenían en ellos plena fe y los llamaban noche larga.
en contraste con la noche pequeña que comenzaba desde la mitad de la 10ª hora. Y porque había 2 noches, se habla de la noche larga, esto es, los magos principales que salieron con los hijos de Israel de Egipto. Su sabiduría era grande, estudiaban las horas del día y su significación, y estudiaban el grado de Moisés y percibían por las letras que en todas partes hallábase en el número 6, que se escribe con las mismas letras que Bocheses, es decir, en las primeras 6 horas del día, sobre las cuales no tenían poder ni podían ejercer control, y también en los 6 grados superiores a los que Moisés estaba ligado. Y ellos comprendieron que él hubo de descender del monte en las coronas de estos 6 grados. Pero cuando vino el tiempo designado, Moisés aún no había vuelto. A la vez el pueblo se reunió junto a Aarón. ¿Por qué se reunieron los magos junto a Aarón? Para que pudiesen ser incluidos en el lado derecho mientras evocaban el izquierdo. Así vinieron a Aarón, que representaba el lado de la misericordia. Éxodo 32, 1b dice: y le dijeron, levántate, haz para nosotros Elohim. Observen que todo el tiempo que Moisés estuvo en Egipto no mencionó ninguna vez el nombre de Elohim, sino Yud-Hei-Vav-Hei, y por eso fue duro para el faraón, porque por esto el otro lado no tuvo poder y no dominaría el mundo. Pero los magos buscaron tras del nombre divino y por eso dijeron, haz para nosotros Elohim, porque necesitamos el conocimiento de justamente este aspecto de la personalidad divina para fortalecer nuestro propio lado que ha sido apartado, que irá delante nuestro. ¿Qué querían decir con esto? Vemos que todas las cosas buenas y toda la gloria del mundo te pertenecen, Israel, mientras que nosotros somos empujados hacia afuera. También nosotros necesitamos a Elohim, que andaría delante de nosotros, como Yud-Hei-Vav-Hei anda delante de vosotros, porque nuestro lado también tiene el derecho y el poder de andar delante nuestro si hacemos adecuada preparación para ello. Observen que todas las nubes de gloria que se movieron con el pueblo en el desierto solo cubrían a los hijos de Israel, y la nube de gloria andaba delante de ellos como está escrito. Y el Señor andaba delante de ellos en el día, pero esta multitud mezclada y todo el ganado andaban atrás, fuera del campamento. Observen también que en todos los 40 años que los israelitas anduvieron por el desierto, no se permitió en esa nube ningún objeto impuro. Por eso todo el ganado, los comedores de pasto, permanecieron afuera junto con los que los guardaban. Rabí Eleazar dijo: Padre, en ese caso, ¿esa multitud mezclada no participó del maná? Rabí Simeón respondió: Ciertamente no, solo tenía aquello que los israelitas le daban, como uno da a un esclavo. ¿Y qué parte del alimento comían? De las cáscaras que quedaban pegadas a las piedras de moler. La escritura lo proclama directamente: y los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años. Éxodo 26, 35. Así, hasta ese tiempo, la multitud mezclada estuvo rebajada, pero ahora buscaba la realización de algún acto con el cual pudiese fortalecer al otro lado, y los de ella dijeron: o nos volvemos todos nosotros un solo pueblo, de modo que estemos incluidos en vosotros, o que haya alguien que vaya delante nuestro, como vuestro Dios anda delante de vosotros. Aarón dijo: no cabe pensar que estos se junten con el pueblo santo para volverse uno con él, o que el pueblo santo se mezcle con ellos. Sería mejor separarlos enteramente del pueblo santo hasta que Moisés regrese. Aarón verdaderamente quería ser todas las cosas de la mejor manera. Pero he aquí que en Israel había muchos que se asociaban con los otros, si no en la acción, por lo menos en sus corazones.
Por eso, cuando Moisés finalmente llegó, hubo de purificar al pueblo santo de ese pecado y le dio de beber de esa agua. Éxodo 33:20. Hasta que todos estuvieron purificados y no quedaron en ellos escorias de profanación. Y díjoles Aarón: quitad los pendientes de oro que hay en las orejas de vuestras mujeres. Éxodo 32:2. ¿No tenía otro oro? Pero la idea de Aarón era que mientras estuvieran discutiendo con sus mujeres e hijos, se ganaría tiempo y Moisés podría retomar antes de que hubiera daño hecho. Observen cuán verídico es el dicho: los prosélitos causan a Israel tanto dolor como una llaga a la carne, particularmente en este caso cuando no eran prosélitos genuinos. Éxodo 32:3 dice: quitó pues todo el pueblo los pendientes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. ¿Qué cantidad de tales pendientes debía haber allí? Y él tomó del oro de mano de ellos, lo puso en un molde. Aquí se ve plenamente que Aarón no estuvo en guardia ante los dos magos que encabezaban a esa multitud mezclada. Uno de los magos estaba frente a él y el otro se ocupaba con su brujería. Después de que los dos hechiceros hubieron hecho su plan, tomaron el oro, uno 2/3 y el otro 1/3, siendo este el método de esta clase de magia. En este punto, Rabí Simeón lloró y dijo: oh piadoso, oh santo, oh Aarón, tú ungido del gran Dios, por tu piedad muchos del pueblo santo cayeron a causa de que no supiste cómo guardarte. ¿Qué hicieron estos hechiceros? Cuando pasaron las primeras 6 horas y las escalas del día estaban niveladas, tomaron ese oro que quitaron de sus orejas. ¿Por qué lo quitaron? Porque quien desea realizar brujería no debe considerar el valor de sus posesiones. Y ellos pensaron: la hora esta nos es propicia, con tal de que no malgastemos el tiempo. Por eso no es tiempo de preocuparse por el oro. De una vez, todo el pueblo quitó los pendientes de oro, es decir, quitaron o desgarraron sus orejas en su apuro de sacar los pendientes. Entonces Rabí Simeón lloró de nuevo y dijo: oh pueblo santo de Dios, desdichado. Luego continuó en lágrimas: está escrito: y el siervo insistiera en decir: amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo le horadará la oreja. Éxodo 21:5-6. Y los compañeros comentaron: el oído que oyó en el monte Sinaí las palabras, porque los hijos de Israel son siervos para mí y no siervos de siervas, y que se inclinan para oír las palabras de tentadores, haciendo que su dueño sacuda el yugo del reino del cielo y se vende a otro hombre. Un oído así debe ser perforado. Y estos pecadores y malhechoras, en su afán de volver a sus caminos pecaminosos, no preguntaron a sus mujeres e hijos, sino que desgarraron sus orejas y arrojaron el yugo del cielo, perdiendo su derecho a cualquier parte en el nombre santo o en la herencia del pueblo santo. ¿Qué hicieron esos dos magos? Dividieron el oro. Como se dijo, uno tomó 2/3 y el otro tomó 1/3. Ellos estuvieron frente al sol a la 6ª hora. Hicieron manipulaciones con los instrumentos de su hechicería y pronunciaron sus encantamientos. Y cuando llegó la 7ª hora, ambos levantaron sus manos y las colocaron sobre las manos de Aarón, porque está escrito: y los recibió de su mano. Hubo pues solamente 2 de quienes él los recibió. Tan pronto como tomó el oro de mano de ellos, una voz proclamó: cuando una mano se junta a una mano, el mal no quedará impune. Proverbios 11:21. Como dijo Aarón: tú conoces a este pueblo y sabes que es propenso al mal. Éxodo 32:22.
Esto es, ellos trajeron mal al mundo. El secreto de ello fue que esos hechiceros malvados, hijos del inicuo Bilam, nietos del malvado Labán, percibieron que la copa de la bendición debe estar en la mano derecha y que la energía y el poder emanan siempre del lado derecho. Así pensaron para sí mismos: si el representante de la derecha, o sea el sumo sacerdote, estuviera de nuestro lado, el poder sería propio y completamente nuestro. Tan pronto como llegó la séptima hora del día, dieron el oro instantáneamente a Aarón. Y bien, si él les hubiera dicho: poned el oro primero en el suelo y yo lo levantaré, su brujería no habría tenido ningún efecto. Pero desgraciadamente él lo tomó de la mano de ellos, y por eso la escritura se lamenta, y él los recibió de su mano. Ved ahora la desdichada suerte de Aarón, un profeta, un sabio, un santo hombre de Dios, y sin embargo no supo cuidar a sí mismo. Pues si solamente hubiera tomado el oro del suelo, los magos todos del mundo no habrían tenido éxito en sus designios. Éxodo 32:4 dice: y lo puso en un molde. Esto no significa, como la gente podría creer, que labró sobre el dibujo con un grabador o buril. Lo que el texto viene a mostrarnos es que Aarón no estuvo suficientemente en guardia, pues si aún después de haberlo tomado de mano de ellos, lo hubiera arrojado, y si lo hubiera levantado luego, esa mala operación no habría tenido éxito. Pero lo que él hizo fue colocar todo el oro en una bolsa, manteniéndolo así escondido de la vista. Esto hizo que fuese efectiva la hechicería. En el libro de Enoc se ha encontrado lo siguiente: un único hijo, Aarón, le nacerá de la cabeza blanca, el sacerdote superior, y cuando vengan los de carne de asnos, la multitud mezclada, Ezequiel 22:28, lo descarriarán a través de aquel que pone perlas en campanas sin saber lo que hace, y será modelada una imagen con un buril. ¿Qué significa aquí Jered? Buril, o más literalmente estilo, alude al estilo de un hombre, Enosh. Isaías 8:1, es decir, al estilo del inicuo Enoch, el nieto de Adán. Génesis 5:6, quien corrompió el mundo cincelando imágenes e ídolos con ese estilo. Y bien, esto es lo que ocurrió en el caso de Aarón. Primero arrojó el oro en una bolsa y lo escondió de la vista, lo cual, como se dijo, es un agregado esencial a todos los procesos mágicos, porque en la ciencia de los magos se enseña que todo lo que ha de hacerse como espectáculo público primero debe cubrirse y ocultarse. Ahora bien, ¿qué debe entonces hacerse? Debe forzosamente develar entre ustedes, pero les ruego que no lo vuelvan a revelar. En el lado de la santidad, el verdadero Dios, Elohim, reina sobre el universo. Se ocupa de tres mundos: de Beriah, creación; Yetzirah, formación; y así ya, acabamiento. Y en el versículo que se está considerando se tiene una alusión a cada una de estas fases. Los recibió de su mano. Corresponde a Beriah, dado que simboliza algo aún no modelado, y lo modeló con un grabador correspondiente a Yetzirah, y luego lo hizo un becerro de oro. ¿Quién ha visto alguna vez magos tan astutos, hechiceros diestros como estos? Ahora cabe preguntar, ¿no está escrito que Aarón dijo: lo arrojé en el fuego, y luego salió este becerro? Sin embargo, es completamente imposible imaginar que Aarón mismo haya hecho eso. Efectivamente, se dice de manera expresa: y él, Moisés, tomó el becerro que ellos hicieron. Entonces, obviamente, fue hecho por el inconsciente poder de estas dos acciones suyas. Primero, el que hubiera tomado el aro de mano de ellos, y segundo, ser atado en un saco. Solo en un sentido subsidiario se puede decir que él lo hizo. Si no hubiera sido por esas dos acciones, no se habría materializado.
Pero cuando tomó el oro de las manos de ellos, ellos comenzaron sus manipulaciones y encantamientos mágicos, y entonces hicieron bajar el espíritu de impureza del otro lado, y dieron lugar a que se juntaran dos espíritus, uno masculino y el otro femenino. El masculino estaba disfrazado en la forma de un buey, y el femenino en la de un asno, y los dos se volvieron uno. ¿Por qué justamente estos? En cuanto al buey, ya se dio una explicación, pero ¿qué hay en cuanto al asno? La razón para la inclusión de esta bestia en el simbolismo de esa unión no santa es que acerca de los magos egipcios se lee: la carne de asno es su carne. Ezequiel 23:20. Y por eso se sabe que todos los que, siendo del pueblo de Israel, murieron por causa de ese pecado del becerro de oro, simpatizaban con ellos en sus corazones. Y porque había dos imágenes, se dice acerca del becerro: estos son tus dioses, oh Israel. Éxodo 32:4 dice: y lo hizo un becerro fundido. Se nos dice que pesaba 125 centenas de unidades de peso. Esta expresión es el equivalente numérico de la palabra masejá, fundido. Entonces, ¿cómo pudo él haberlos tomado a todos de las manos de ellos? ¿Pueden manos humanas levantar un peso tan gravoso? Pero el hecho es que ellos tenían en sus manos solamente como para llenarlas, y esa porción representó a la totalidad. Está escrito: y cuando Aarón lo vio, construyó un altar delante suyo. Hombre santo, es extraño que con todas tus buenas intenciones no supiste cómo cuidarte. Tan pronto como fuera arrojado el oro en el fuego, el poder del otro lado se fortaleció allí y emergió la imagen del buey, como ya se mencionó, a través de las dos fuerzas atractivas del otro lado. Y a la vez Aarón vio. ¿Qué vio? Vio que el otro lado había ganado poder, e inmediatamente después construyó un altar, pues si no se hubiera apresurado a hacerlo, el mundo se habría vuelto de nuevo desolado. Era como el oficial de un rey que ve que la ruta está infectada por un asaltante muy formidable. Por eso persuadió al rey que anduviera por ese camino, y luego atrajo al asaltante allí. Cuando el asaltante vio la figura del rey ante él, se atemorizó y se retiró. De manera similar, cuando Aarón advirtió que el otro lado estaba ganando fuerza, percibió el único remedio que le quedaba y fortaleció el lado de la santidad, haciendo un altar. ¿Qué vio? Vio que el otro lado había ganado poder, e inmediatamente después construyó un altar. Pues si no se hubiera apresurado a hacerlo, el mundo se habría vuelto de nuevo desolado. Era como el oficial de un rey que ve que la ruta está infectada por un asaltante muy formidable. Por eso persuadió al rey que anduviera por ese camino, y luego atrajo al asaltante allí. Cuando el asaltante vio la figura del rey ante él, se atemorizó y se retiró. De manera similar, cuando Aarón advirtió que el otro lado estaba ganando fuerza, percibió el único remedio que le quedaba y fortaleció el lado de la santidad, haciendo un altar. Tan pronto como el otro lado vio delante suyo la imagen del rey, retrocedió y su poder se debilitó. Observen que proclamó Aarón: es una festividad, Haj, para el Señor. Una festividad para el Señor, no para el becerro. Trabajó para el lado de la santidad y convocó al pueblo para el lado de la santidad. Y este fue el remedio que se apresuró a aplicar y cuya omisión habría traído el colapso del mundo. Y a pesar de todo esto, la ira del Señor se levantó contra Aarón, aunque no se había propuesto ningún mal. El santo le dijo: Aarón, estos dos magos te han llevado a hacer lo que ellos quisieran. Por tu vida, 2 de tus hijos serán golpeados y morirán a causa de este pecado. Esto es lo que implican las palabras. Y el Señor airóse mucho contra Aarón hasta querer destruirlo. Deuteronomio 9:20.
Éxodo 32:5 dice: Aarón erigió un altar ante el Señor, y todo lo que el becerro simbolizaba retrocedió ante él. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, erigieron la enseña del otro lado ante el rostro del Señor, fuego extraño, y el lado de la santidad retrocedió, como está escrito, y ofrendaron fuego extraño ante el Señor. Levítico 10:1. Lo trajeron a su altar, y por este pecado fueron castigados. Aarón pensó que entre tanto Moisés regresaría, y por eso Moisés no destruyó el altar. Pues si este hubiera sido el caso, como creen algunos, es decir, que el altar fue construido en honor de la imagen, entonces seguramente el primer acto de Moisés habría sido destruirlo, como el profeta Iddo, por ejemplo, profetizó que el altar de Betel sería destruido. Primera de Reyes, capítulo 13. Pero aquí, como ya se aclaró, fue completamente diferente. Moisés tomó el becerro que ellos quisieron y lo quedó en el fuego y lo redujo a polvo. Pero no se dice que destruyó el altar. Observen que dice: y Aarón proclamó y dijo: mañana es una festividad del Señor. La expresión proclamó y dijo se emplea respecto de Jonás cuando predicó a los de Nínive. Jonás 3:4. Como allí se indica juicio, también se hace lo mismo aquí. Éxodo 32:5 dice: mañana es una festividad del Señor. Él profetizó en el espíritu de ese altar para que pudiese caer juicio sobre los inicuos, una festividad del Señor para ejercer juicio sobre vosotros. El pueblo sufrió un triple castigo, uno forjado por el Señor, uno a mano de los hijos de Leví y uno infligido por Moisés cuando hizo que los hijos de Israel bebieran el agua. Durmieron la noche después de haberla bebido, pero al día siguiente sus cuerpos estaban hinchados y murieron de los efectos de esa agua. Observen también que el altar que Aarón hizo era para la santidad y dedicado al Señor, pues se dice que Moisés vio el becerro y la danza, pero no menciona el altar, porque Aarón sabía muy bien que quien sacrifica a cualquier dios, salvo solamente al Señor, será destruido. Éxodo 22:20. Y ciertamente fue salvado por el buen plan que concibió, y todo lo hizo con intención perfecta y justa. Rabí Eleazar dijo: Padre, efectiva y verdaderamente es así. Y los que cometieron ese pecado no fueron israelitas genuinos, pero cuando Jeroboam confeccionó los becerros de oro, ¿no eran israelitas quienes los adoraron? Rabí Simeón contestó: verdaderamente es así. Pero se lo ha explicado de esta manera: Jeroboam pecó e hizo que otros también pecaran, pues pecó contra el reino. Razonó así: yo sé bastante bien que el lado de la santidad reside solamente en el corazón y centro del mundo, es decir, en Jerusalén, y por eso no puedo acercar ese lado a esta región, Siquem. ¿Qué haré entonces? A lo cual deliberó e hizo 2 becerros de oro. Primera de Reyes 6:28. Concibió un plan malvado, pensando: el otro lado puede ser llevado a cualquier lugar, especialmente aquí, en Tierra Santa, donde desee residir. Pero el otro lado solo puede ser representado en la forma de un buey. ¿Por qué entonces hizo 2 becerros? Porque pensó: en el desierto moraron los hechiceros, de quienes se dice que su carne es carne de asnos. Aquí están estos 2 espíritus igualmente malos, que sean vestidos a la manera apropiada para ellos, como varón y hembra, varón en Betel y hembra en Dan. Y así fue efectivamente. Y de ahí que, como se nos dice, los labios de la extraña mujer, idolatría, chorrean como un panal de miel. Los israelitas fueron llevados con un especial embrujo hacia la hembra de la especie, como está escrito:
y el pueblo fue para adorar ante cualquiera de los dos ante Dan. Primera de Reyes 12:29. Por eso fueron dos becerros, y Jeroboam los atrajo a Tierra Santa, y esto se convirtió en un pecado para él y para Israel. Y él evitó que llegaran bendiciones. Acerca de él está escrito: el que roba a su padre y a su madre, y dice: no es transgresión, compañero es del bandolero. Proverbios 28:24. Por eso también fueron becerros, pues el primer disfraz o vestimenta dado por los poderes del otro lado es un buey, como hemos señalado. Y si se pregunta por qué fueron becerros y no bueyes, la respuesta es que siempre ocurre así con los demonios de la profanación. Ellos primero aparecen en una forma diminutiva. Y bien, mis queridos hijos, los de la multitud mezclada, deseaban el aspecto de Elohim. A su vez, el acto del becerro de oro se llevó a cabo con una intención en la que se tenía en mente el lado de Elohim, ese santo Elohim, la madre, la Shejina, que siempre sostiene la mano derecha del rey cuando él está por castigar a su pueblo, y detiene el látigo, y esa madre no estaba presente allí. Por eso fue necesario que Moisés tomara el lugar de ella. Y tan pronto como el santo despertó en él cierta incomodidad, comprendió lo que significaba. 3 veces el santo despertó en él este sentimiento, como está escrito: ahora por eso déjame a mí, que mi ira no se encienda contra ellos y que yo los consuma, y haré de ti una gran nación. Moisés mostró su sabiduría al responder a estas 3 intimaciones. Sostuvo el brazo derecho, cuya acción correspondía a la primera advertencia. Sostuvo el brazo izquierdo, y esto correspondía a la segunda. Abrazó el cuerpo del rey, lo que correspondía a la última. Y cuando hubo abrazado el cuerpo y los 2 brazos, uno de un lado y otro del otro, no pudo moverse a ningún lado. En esto estaba la sabiduría de Moisés. Percibió por medio de las señales del Señor qué lugar tomar, e hizo todas las cosas en sabiduría. Rabí Eleazar y los compañeros se le acercaron entonces y besaron sus manos. También estaba presente Rabí Abba. Dijo: si yo hubiera venido a este mundo solo para oír estas palabras, habría valido la pena. Luego lloró y dijo: desdichados nosotros, maestro, cuando tú partas del mundo. Entonces, ¿quién nos alumbrará con las mayores luces de la Torá? Este asunto estaba hasta ahora oculto en oscuridad, pero por fin ha emergido y brilla hasta los cielos más altos. Está grabado sobre el trono del rey. El santo mismo se regocija con tu discurso. Júbilo tras júbilo se ha agregado ante el rostro del Rey Santo. ¿Quién despertará como tus palabras de sabiduría en este mundo? Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.